Bueno, pues no sé, démosle paso a esto, en este caso. Entonces, pues estamos hablando precisamente de lo que son, en ese sentido, lo que es el FM, una de las modulaciones angulares con las cuales nosotros estamos trabajando, en este caso, y habíamos visto fundamentalmente que para desarrollar el concepto de FM, nosotros nos cimentamos realmente es en el hecho de que la frecuencia inteligente, que es la frecuencia de una señal de información cualquiera, es la que realmente va a manipular debido a sus cambios, en este caso, la tasa de velocidad, la tasa de frecuencia con la cual puede básicamente moldearse una portadora en una señal de FM. Entonces, realmente nosotros pensamos que la frecuencia angular dentro de una ecuación como estas es la que entrega las modificaciones. El resto de cosas, considerando en el FM, como la amplitud y como la fase, en este caso van a estar constantes. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos es que las variaciones de la frecuencia sean determinadas obviamente por la cantidad de cambios que supuestamente se consideren en la amplitud de una señal de información. Entonces, habíamos hablado al respecto de lo que implica modular en frecuencia o modular angularmente. Modular angularmente pues nos muestra a nosotros, para ustedes, digamos que ventajas. Entre las ventajas tenemos nosotros que hay la disposición de hacer una reducción del ruido, pues tener obviamente un concepto de fidelidad, que cuando se habla fidelidad es de la real forma con la cual nosotros hacemos que un sistema reproduzca un mensaje en su forma original, ¿ya? Entonces, y además de eso, pues hacemos mucho más eficiente el uso de los recursos energéticos, porque en ese sentido tenemos un uso mucho más eficiente en cuanto a lo que es el consumo de potencia. Entre las desventajas que estamos planteando considerar, pues una de las de pronto más imperantes dentro de esto es lo que concierne con respecto a lo que es el ancho de banda, porque hay una necesidad del ancho de banda. Entonces, cuando se habla de ancho de banda, ojo con esto, estamos hablando del ámbito del dominio de la frecuencia, desde ese punto de vista. Y considerando estas cosas, en este caso, obviamente, pues estamos considerando y teniendo en cuenta de forma explícita, ¿sí?, que en este caso, pues vamos a también a plantear que pues uno de los principales problemas que tiene el FM es en ese caso, es básicamente es la situación que tenemos en cuenta nosotros con respecto a los circuitos complejos, a los transmisores, la implementación de ellos como en la parte de receptores. Digamos que eso es uno de los principales problemas que también supuestamente se abocan dentro de esto, ¿ya? Bueno, pensemos en otra situación del FM, que es cómo de pronto generarlo. Cada quien de pronto, si quiere en ese sentido imaginarse cómo puede plantearse el desarrollo de un oscilador o de un generador de FM, pues puede planteárselo desde el hecho de considerar un micrófono capacitivo asociado precisamente a un oscilador y precisamente a una inductancia. Entonces, de esa manera en como estamos mostrando en ese circuito. Entonces, nosotros cada vez que activamos a través de ondas de sonido el diafragma del micrófono capacitivo, el micrófono capacitivo tiene una función, para que todos lo tengan en cuenta, y es que el micrófono capacitivo funciona como un transductor, en este caso, que de forma fundamental, ¿sí?, convierte las ondas de sonido en ondas eléctricas. Y una vez que eso sucede, pues obviamente entra ese pequeño circuito que está allí, que está conformado precisamente por el resto de partes, que es el de la inductancia y el oscilador, y obviamente pues esto hace que de una vez, por principios de la misma superposición que podemos lograr allí, se pueda radiar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno,
Sí, claro. Entonces, con esta parte, pues nosotros podemos explicar muchas cosas. De hecho, nosotros tenemos un generador sencillo que se compone de un tanque LC, ¿sí? Es el que está acá, en este caso. O sea, saben que es un circuito LC, es un circuito paralelo, que obviamente van a generar una onda sinusoidal de salida. Entonces, ese capacitor que está en modo tanque, en ese caso, pues se dispone como un capacitor variable y obviamente ese capacitor está asociado, en este caso también de alguna manera, a ese micrófono capacitivo. De hecho, podríamos mencionar nosotros de ese mismo circuito, en este caso, que una capacitancia variable se busca considerar allí por una razón. El motivo, primero que todo, yo diría que es para manejar nuestro confort, porque nosotros desde que podamos manejar consideraciones variables con las cuales podamos afectar las condiciones de algo, es para nosotros una ventaja. Además de eso, podemos considerar que, digamos que allí podría darse un efecto, en este caso a nivel de frecuencias, en donde el impacto de estas ondas sonoras en ese micrófono van a determinar precisamente la vibración de ese diafragma y esa proporción de vibración es lo que hace que supuestamente determine o haya la posibilidad de realizar cambios en frecuencia. Entonces, esa amplitud, ese impacto del cual estamos hablando nosotros, de esas ondas sonoras, van a determinar precisamente cómo es que se van a variar los cambios de la misma frecuencia que queremos nosotros entregar. Entonces, el principio es muy simple, es una transducción de un sistema de ondas sonoras a ondas eléctricas. ¿Cómo se hace? Por el hecho de que nosotros usamos un capacitor que es capaz de censar a través del movimiento eléctrico de un diafragma las variaciones supuestamente de las ondas que implican las ondas de sonido, en este caso. Entonces, en ese sentido, para que ustedes lo tengan en cuenta, ustedes pueden determinar que precisamente esto es uno de los mejores esquemas para representarlo. Aquí tenemos la señal inteligente, como pueden apreciar, ¿cierto? Y obviamente lo que es una modulación en frecuencia y lo que podría ser una modulación en amplitud. Entonces, en este caso, obviamente, ¿qué está encontrándonos o qué nos está entregando? Esto nos va a entregar precisamente a nosotros modificaciones en frecuencia altas cuando la señal es alta y modificaciones en frecuencia bajas cuando la señal es baja. En este caso, que es lo que precisamente se denota acá a nivel de modo comparativo entre lo que es la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, para que lo tengan en claro, otra cosa también muy importante, y es que la amplitud de salida de la modulación en frecuencia es igual y se mantiene constante. La amplitud de lo que se module a nivel de salida con un sistema de AM se mantiene variable. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Esa variabilidad lo vuelve más inestable, ¿cierto? ¿A quién? ¿A cuál de los dos sistemas? A la recepción de esa señal. O sea, puede ser más fácil, no sé, ensuciada con interferencia o cosas así. No, no, para nada. De hecho, me parece a mí que, a ver, yo siempre he considerado que me parece como más complicado tener en cuenta un manejo de amplitudes que un manejo de frecuencias. Es lo que a mí me parece correcto decir. Porque para vos hay más variabilidad y posibilidades, en este caso, en la especificación de unos niveles de voltaje de una señal que definitivamente en la determinación de las variaciones de frecuencia de la misma señal. ¿Ya? Es lo que yo considero. No sé si de pronto haya discrepancia, pero pues es lo que yo pienso porque me parece más fácil manejar el trazado de un cambio de frecuencias a considerar cómo evitar errores en un nivel en unas especificaciones con cambios de amplitudes. No sé. No sé qué piensan. A la hora de a la hora de uno construir un radio FM, porque es tan complicado conseguir esos condensadores variables. Porque eso es precisamente, o sea, le voy a decir la realidad. Cuando usted tiene un sistema de FM, los condensadores variables lo son todos. Los varactores, me estás hablando, ¿no? Sí, sí, es que Exacto. pues yo una vez hice uno y pues me tocó literal desarmar otro radio con un condensador para montarse el que iba a armar. Porque es que resulta y acontece que los generadores precisamente
de FM se cimentan en ajustes. ¿Qué es lo que pasa con la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es de ajustes finos. Lastimosamente es eso. Y la única manera de darnos cuenta nosotros de que tenemos ajustes finos no es indicando aseveraciones de que hay errores de pronto fáciles de pasar. Yo creo que cuando queremos revisar la mayoría de los efectos en un sistema de telecomunicaciones, por ejemplo, nos toca considerar precisamente desde la forma en cómo se producen las señales hasta el mismo ruido que producen las mismas fuentes. A ver, te cuento, nosotros cuando estábamos aprendiendo estas cosas, teníamos una fuente de generación de señal excelente, pero la fuente de generación de señal funcionaba bien 15 minutos. Después de 15 minutos, pues ella funcionaba, pero entregaba errores. Errores quiere decir es que se determinaba dentro de ella una modificación en sus parámetros, por ejemplo, como puede que tuviera inserción de otras señales, como podría ser que de forma fortuita modificara bastante su amplitud. En este caso, por lo general eran problemas del recalentamiento de la misma fuente de información. Pero eso es lo que les repito a ustedes, lo que pasa es que nosotros tenemos que considerar que los procesos de telecomunicaciones precisamente están inmersos en eso, ¿ya? En este caso. ¿Alguna pregunta hasta allí? O sea, esto es bastante exigente, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, hablemos entonces, jóvenes, de lo que se hace para relacionarse directamente con una señal de FM. Nosotros hemos considerado precisamente que para determinar una señal de FM, y obviamente en ese sentido partiendo también del mismo diseño de lo que se ha hecho con ese circuito que se está usando un micrófono capacitor, pues obviamente una de las fundamentaciones que esto está determinando es básicamente que la frecuencia de salida instantánea que nos está disparando a nosotros las modificaciones está compuesta por una frecuencia de portadora más un factor que lo componen la constante de desviación y obviamente la entrada de la señal inteligente. Entonces en ese caso tendríamos nosotros precisamente una composición digamos que de una señal, en especial la que produce ese sistema. Ahora, nosotros esa frecuencia de salida vemos que puntualmente depende de la amplitud, en este caso, de la frecuencia, como mencionaba, de la señal modulante. Pero también hay que considerar un efecto real, que es la constante de desviación, en este caso, que es lo que está considerado dentro de un micrófono. Entonces, digamos que esa constante de desviación, ¿qué dice para eso? Pues esa constante de desviación habla de lo mucho o lo poco que una frecuencia de portadora se desvía o puede cambiar para un determinado nivel de voltaje. O sea, por eso es que desde ese punto de vista, como uno está considerando una constante de desviación, uno ya sabe qué es lo máximo o mínimo que puede fluctuar un sistema en FM. En este caso, ¿ya? Y esas es de las cosas que son importantes acá. Acá, por ejemplo, muestran un ejercicio en el cual se habla de que hay un mecanismo que está disponiendo una constante de estas, en este caso, ¿sí? Que es la constante de desviación, en donde, pues aquí pues obviamente está incidiendo una señal de entrada que ya está disponiendo unos desvíos de frecuencia. ¿Ya? Entonces, allí hablan, precisamente dice que si considerando que esa señal modulante sea una señal senoidal, entonces la razón con la que va a cambiar esa frecuencia que se está revisando allí va a depender de la frecuencia de la señal modulante. Entonces, suponen acá que si hay una señal de 20 milivoltios y una frecuencia de 500 Hz que se aplica a ese micrófono, entonces en ese caso ahí se dispone que probablemente esa portadora va a estar determinando precisamente modificaciones de más o menos 2 kHz. Y obviamente a una tasa de ¿qué cambio? Pues a una tasa de 500 Hz en este caso, o a una razón de 500 Hz. Entonces, son de las cosas con las cuales uno, por ejemplo, plantea
condiciones de poder operar un circuito. Acá, por ejemplo, hablan en este problema de que ya no se dispone sino de una señal senoidal que tiene una amplitud de 25 milivoltios y tiene una frecuencia de 400 Hz, la cual obviamente pues allí están mostrando que se quiere aplicar a un micrófono capacitor de un circuito generador de FM. O sea, esa es la base. Entonces, están disponiendo una situación hipotética en donde si se considera que la constante de desviación de ese capacitor es de 750 Hz por cada 10 milivoltios, pues entonces ahí piden determinar, por ejemplo, la frecuencia de desviación generada para un nivel de 25 milivoltios. Y la razón, o mejor dicho, la proporción en que esa frecuencia de la portadora sufre desviaciones. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? En ese caso, pues obviamente se determina una desviación positiva de frecuencia, ¿cierto? En la cual, pues obviamente se define esto con base en la disposición de ese factor de conversión que se había tenido allá en cuenta, y obviamente lo que se va a determinar con la desviación positiva de frecuencia es 1875 Hz. La desviación negativa, pues hablaría de tener la señal en un contexto negativo, y obviamente pues va a dar lo contrario a lo que nos dio la desviación positiva. Entonces uno quiere considerar dentro de esto de que la desviación la puede manejar como más o menos 1.87 kHz para esa señal de entrada que se está considerando. Entonces, por ejemplo, acá hablan de que si hay una frecuencia de entrada de cierto valor como 400 Hz, entonces la portadora va a ser desviada más o menos 1.87 kHz, ¿sí? A una razón de 400 Hz, que eso es lo que determina en ese sentido ese problema. ¿Está claro? Entonces, con esto, pues ya uno, digamos, dice, bueno, es factible entonces definir de forma primordial un concepto o varios conceptos que de pronto aquí se pueden estar usando, como el primero de ellos, como es la desviación en frecuencia. ¿Qué sería para el contexto de lo que estamos hablando una desviación en frecuencia? Es lo que podríamos decir nosotros que oscila, y obviamente cuando oscila puede de pronto oscilar en aumento o oscilar en ese sentido posiblemente no en aumento sino en disminución. En ese caso, alrededor de un esquema de una portadora. Entonces, eso es lo que normalmente se determina acá como una desviación de frecuencia. Entonces, la desviación se muestra precisamente aquí, en este caso, me devuelvo un poquito, acá, de esto es lo que está hablando precisamente, y acá. O sea, estos cambios que supuestamente se dan acá, o sea, aquí la señal es más alta, entonces la desviación, la frecuencia sube. Entonces se supone que es aquí. Y acá comienzan a darse los cambios. O sea, aquí la frecuencia, la amplitud en voltaje o en señal baja. Entonces el manejo de la frecuencia acá cambia bastante. O sea, es menos alto en frecuencia, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente la representación que esto maneja de la desviación, pues obviamente es parte de la caracterización de un sistema FM. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Aló? Ninguna. Bueno. Sí, profesor, aquí. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos sobre lo que de pronto nos puede dejar de esto de forma concluyente. Lo primero es que ustedes tienen que considerar que la amplitud de una señal inteligente va a determinar la cantidad de desviación de la frecuencia de la portadora. Y obviamente, pues como para determinar la frecuencia de la señal inteligente, determina siempre la razón de los cambios que hace la desviación en la frecuencia de la portadora. Entonces, aquí hay un problema propuesto, espero lo resuelvan. En este caso dice que si tenemos una señal de FM que tiene una frecuencia central de 100 MHz, ojo con esto, pero que va a oscilar entre 100.001 y 999.999 MHz, como pueden apreciar, a una razón de 100 veces por segundo. Entonces a mí me dicen, determine la frecuencia de la señal inteligente, determine la amplitud de la señal inteligente. ¿Qué sucede
en la amplitud de la señal inteligente si la desviación de frecuencia cambia de 100 MHz, cambia entre 100 MHz, perdón, y 999.998 MHz. O sea, en la anterior, pues obviamente se tenía en este caso un cierto valor con el cual pues estaba caracterizando un sistema de estos. Pero alrededor de esos valores estamos encontrando que puntualmente se establecen condiciones y poder considerar dentro de esto los parámetros que esto aquí se refleja, pues es un poco complejo. Bueno, la solución está ahí planteada, pero sería muy bueno que ustedes consideraran en este caso el desarrollo. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, continuando con el análisis de FM, en este caso, ustedes lo que van a hacer de aquí en adelante, fundamentalmente es partir del hecho de que para poder hacer un análisis, nosotros tenemos que hacerlo desde el punto de vista muy matemático. El punto de vista matemático, en este caso, involucra de que si vamos a hacer un análisis, repito, de una modulación, cual sea, por ejemplo, en este caso, suponiendo que estemos hablando de modulaciones angulares, FM es una modulación angular, PM es una modulación angular, entonces partimos de la disposición de que existe una ecuación, repito. Esa ecuación, ¿de qué está compuesta? Es lo que todo el mundo tiene que tener muy claro, y es que ella dispone precisamente de la consideración de que denota un voltaje instantáneo, este que estoy mencionando acá, precisamente, en este caso. Asimismo, puntualmente, en ese sentido, de un valor pico de una señal, que es la amplitud de la señal, ¿cierto? De la frecuencia angular, que supuestamente presenta la frecuencia portadora, en la cual básicamente pues nosotros encontramos acá una disposición específicamente de pulsación, característica de toda señal, y donde ella tiene una frecuencia natural en Hz. En la disposición de cambios de fase ocasionadas por la señal inteligente, entonces esto determina esa tasa, ¿sí? Y en la frecuencia angular de la señal inteligente, porque si la frecuencia portadora o la señal portadora presenta una frecuencia angular, la señal inteligente también presenta otra frecuencia angular, que está compuesta precisamente por su frecuencia fundamental. ¿Quedó claro hasta allí, cierto? Y asimismo, pues obviamente en ese caso, la consideración, como repito, de la medida de la extensión de la variación de la señal, en ese caso. ¿Listo? Bueno, entonces, entrando en el detalle de esto, si lo vamos a revisar de esa manera, entonces, nosotros ya podemos hablar de lo que es un índice de modulación en frecuencia modulada, como se hablaba del índice de modulación de amplitud modulada. Entonces, ¿dónde está la correlación de ambos conceptos? Pues obviamente está en el hecho de que partimos siempre de la definición de una ecuación. Esta es la ecuación de modulación de FM. Ya sabemos nosotros en este caso que todos los términos que están allí son básicamente en ese sentido manejados de forma de igualdad, con excepción a este que está acá, que es el índice de modulación de FM, y que está disponiéndose de qué manera. Se dispone considerando una relación, denme un segundo. Aló, qué pena, sigamos, ahora les explico. Entonces, en este caso, pues decía yo que este índice de modulación de FM, ¿de qué está compuesto? O sea, nosotros tenemos que entender de que hay una medición de una desviación que dice qué tanto cambia una señal en frecuencia con respecto a sus estados naturales. Y obviamente esto es con base a las mediciones de cambios que tiene precisamente la frecuencia objetivo para nosotros, que es la señal inteligente. Entonces, esa relación de este valor con respecto a la señal inteligente nos da el índice de modulación de FM. Entonces, en este caso, de forma fundamental, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para resolver precisamente estos eventos? Entonces, la ecuación matemática, como ya hemos estado diciendo nosotros, para el FM, en este caso, pues obviamente se hace manipulando precisamente parámetros
y en esos parámetros a nosotros nos van a dar pues probablemente valores con los cuales nosotros determinemos específicamente, digamos que la ubicación de muchas frecuencias hijas de las frecuencias iniciales. Entonces, cuando estamos hablando de esas frecuencias hijas, estamos hablando de un concepto de armónicos, ¿ya? Entonces, el asunto, ¿cuál es para nosotros cuando estamos hablando del FM? Cuando nosotros estamos hablando del FM puntualmente, entonces, en este caso, la solución de estos problemas involucra que tengamos específicamente que apuntar, en este caso, a mecanismos de alto nivel que involucren cómo ubicar el ancho de banda con las señales que son de especial interés para nosotros. Entonces, en ese caso, ya las funciones de Bessel son las que pueden en ese sentido trabajar con esta parte. Aquí tenemos una pequeña tabla. Entonces, en la tabla se relacionan precisamente los coeficientes, en ese sentido, de los términos que se pueden considerar a ambos lados de la portadora y los índices y de acuerdo al índice de modulación. Entonces, si pueden apreciar ustedes, pues esto es lo que yo les mencionaba ahora rato. Esto es 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.5. Bueno, pero ¿qué pasa con 0.3? ¿Qué pasa con 0.7? ¿Qué pasa con 0.85? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esas de las cosas que fundamentalmente en la solución de las ecuaciones de Bessel pues comienza a radicalmente a tener cambios en las condiciones. Porque pues pueden haber libros y tablas que pueden ser muy acercados o aproximados, pero no es tan simple en ese caso, ¿ya? Porque nos producen precisamente este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas, esa tabla, ¿qué es lo que nos considera a nosotros? Las tablas nos muestran la solución de la función de Bessel para lo que son índices de modulación y muestra, como dice allí, las amplitudes de las componentes laterales de frecuencia para estos índices. Entonces, ¿por qué esto es de esta manera? Porque es que si usted se pone a resolver matemáticamente una ecuación de estas, ella genera un número infinito de bandas laterales, que son el número de frecuencias hijas o de armónicos que se generan a partir de las frecuencias base. Entonces, me vuelvo a la tabla de Bessel. Entonces, aquí pueden ustedes considerar que de acuerdo a un orden y de acuerdo al índice de modulación están determinadas las soluciones de que se consideran un solo lado de las frecuencias que están consideradas en el ancho de banda del FM. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, pues hagamos, digamos que miremos ahora a dónde nos lleva esto. Aquí hay un pequeño ejemplo, mírenlo bien. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Dice, determine el ancho de banda requerido para transmitir una señal FM con frecuencia con frecuencia inteligente, en este caso, ¿cierto? Que es de 10 kHz y una desviación de 20 kHz. Entonces, si a mí me están diciendo eso, ¿cuál es el índice de modulación? Entonces, el índice de modulación para mí es 20 sobre, en este caso, 10 kHz. ¿Cuánto vale el índice de modulación? 2. Entonces, aquí dice, de la tabla vemos que para un índice de modulación de 2 se obtienen las siguientes componentes, J0, J1, J2, J3, J4. Vamos a ver. Entonces revisemos la tabla. Para el índice de modulación MF igual a 2. Entonces está aquí. ¿Sí está claro? Entonces, prácticamente, ¿hasta dónde lo tomaron? Desde el J0, voy a presentarlo. Desde J0, J1, J2, J3, J4, ¿cierto? De hecho, no tuvieron en cuenta ni J5, ni J6, ni J7, ni J8. Pero han de creer ustedes que son términos que se pueden tener en cuenta. ¿Sí está claro lo que estoy mostrándoles? Aló. Entonces, señor. No, sí, profe. Aló. Bueno, entonces, no sé si me están escuchando allá. ¿Sí me están escuchando todo, cierto? Sí, sí, señor. Y profe, Entonces, en este caso, lo que estoy considerando yo desde este punto de vista acá, para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿sí? Es que encontramos precisamente que aparte de la portadora J1,
va a existir más o menos 10 kHz, J2 existirá más o menos 20 kHz, J3 existirá más o menos 30 kHz, J4 existirá más o menos 40 kHz. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto es el ancho de banda? El ancho de banda básicamente va a ser determinado por la ubicación de la última banda. Como la última banda está en más o menos 40 kHz, pues el ancho de banda es 2 veces eso. Entonces viene siendo 80 kHz. Entonces, miremos un poquito a ver si con la calculadora que tenemos nosotros acá nos dice también cuáles son los índices que podemos en ese caso. Entonces, miremos a ver, a ver, pongámosle de acuerdo a esto es la ecuación. Lo que pasa es que esto nos va a pedir todos los términos. Vamos aquí en uno, acá está. Esto tiene errores. Pongamos aquí, este es el n, para nosotros ¿cuánto fue? 5. No, en la tabla ¿cuál era? El n era 4. 4. Este x, lo que pasa es que no tengo idea qué se le coloca acá porque no es como muy explícito, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Pues este sería J0, J1, pero no habla de más, ¿no? Si en este caso, miremos otra ecuación de estas. Pero esos son pares, dice, Bessel de Jxn regresa a la función de Bessel de primera clase. X es el valor con el cual se valió la función y n es el orden de la función de Bessel. Si n no es, si n no es un entero, entonces este se trunca. O sea, trunca es que se toma el valor más aproximado. Pero es la graficación, o sea, esto no son los términos, en este caso. Y estos sí serían los probables términos, ¿no? Estas son las funciones de Bessel, o sea, pero ¿qué clase de funciones de Bessel? Y acá no, ni idea. Toca revisar es cómo resolverlas, porque es que hay una calculadora que uno le colocaba para, o sea, funciona, o sea, lo que habría que colocar acá, calculadora de Bessel para FM, la cosa, online. Es esta, creo. Pero no está la forma, lo que pasa es que estos son los términos que estamos hallando nosotros, J0, J1, J2, J3, y lo que está aquí adentro es la resolución de esa función, en este caso. Este es lo del ancho de banda, lo que decía allí, ¿no? Básicamente, que era la desviación más el índice de modulación. ¿Ya? Perdón, el índice de modulación o la frecuencia moduladora. Es que esto es otra forma de revisarlo, ¿no? En este caso. Entonces, cuando ustedes de pronto determinan que el índice, el coeficiente de modulación es ese, entonces aquí está J0, J1, J2, por ejemplo, para el que nos dio 2, J0, J1, J2, J3, J4. ¿Por qué no se toma este? Ya es muy pequeño. Este es pequeño. Escucho muy Tengo una duda en la parte del tercer. Dame un segundito, Valentina, dame un segundito. Claro.